El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a quedarse con nosotros. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a la Revolución Cubana. Para comenzar tenemos a Daniel Montaño, quien nos traerá un contexto de la Cuba de Batista. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Contexto de Cuba bajo el régimen de Fulgencio Batista. Fue en 1952 cuando Fulgencio Batista daba un golpe de estado en la que derrocaba al presidente electo Carlos Prío Socarrás del Partido Auténtico. A partir de este suceso, Batista provocaría la instauración de una dictadura militar con la justificación de evitar la corrupción en el país, pues los anteriores presidentes Ramón Grau de San Martín y Carlos Prío Socarrás solo llevaron al declive a Cuba. Batista se mostraría como alguien corrupto, pues su fortuna personal se incrementaría considerablemente. Atrajo inversionistas estadounidenses a su país, provocando que solamente se convirtiera en el callejón de Estados Unidos. Las ganancias de todas las inversiones iban a manos de las oligarquías cubanas. Entre ellas, el propio Batista obtenía su parte. Sería su negociación con gángsters lo que provocaría la construcción de hoteles, casinos, hipódromos, entre otros sitios de entretenimiento. Mientras tanto, los cubanos vivían en una situación deplorable. La gente moría de hambre y era totalmente reprimida en caso de alguna sublevación. Inclusive se daba la persecución de comunistas. La dictadura de Batista llegaba a durar casi 10 años y los cubanos ya lo veían con odio. Para el 26 de julio de 1953, luego del ataque al cuartel Moncada, entre los cuales se encontraba Fidel Castro, algunos cubanos habían demostrado que estaban en desacuerdo con el régimen de Batista. Para 1954 hubo elecciones en las que quedaba Batista en el poder otra vez. Ante esto se dio varios movimientos en respuesta al fraude de las elecciones. Los cubanos crearon entonces el movimiento 26 de julio, conformado por pequeños burgueses y guerrilleros como Fidel Castro. Estados Unidos, por su parte, vio peligrar sus intereses y apoyó con material bélico al gobierno de Batista, quien no dudó en usar inclusive las bombas napalm. Pero ante la presión internacional hacia fines de los 50, Estados Unidos deja de vender armas al gobierno cubano, sentenciándolo. Para 1958 se dieron unas últimas elecciones, las que fueron boicoteadas por el pueblo cubano, mostrando la ineficiencia de Batista, dando paso a una de sus últimas acciones, que fue su escape del país. Sin duda podemos apreciar cómo se da el ascenso del poder de Batista y cómo se dan las contradicciones en lo que según él sería un digno líder. Para el Baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. A continuación, Perla Valdés nos hablará del ataque a la bahía de Conchi. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. El ataque a Bahía de Cochinos. En el contexto de la Guerra Fría, la CIA concibió dos planes para proseguir con una invasión a Cuba, que en aquellos momentos mostraba simpatías con la URSS. Lo que se quería era atacar con exiliados cubanos del régimen castrista, entre marzo y abril de 1961. Originalmente se iba a seguir el Plan Trinidad, de manera que se desembarcara en Casilda, el puerto conjunto a la ciudad de Trinidad. Pretendían establecer una cabeza de playa, que es una línea de personas armadas y situadas en una costa para defender el lugar hasta que les lleguen refuerzos y puedan proceder con la ofensiva. En este caso, serían miembros del Consejo Revolucionario.
El fin principal era constituir un gobierno de Cuba en armas que fuera reconocido por los Estados Unidos. A lo largo de un año, el plan se fue perfeccionando, pero finalmente el gobierno norteamericano no lo llevó a cabo. Con la llegada de la presidencia de Kennedy, este criticó ampliamente la administración de Eisenhower y de Nixon, quienes, a pesar de haber estado involucrados en el plan, no pudieron evitar que Cuba entrara en una dictadura comunista. A Kennedy se le presentó el Plan Trinidad, pero decidió rechazarlo por sus pocas probabilidades de éxito, o al menos eso decía. Como consecuencia, la CIA creó el Plan Zapata, donde se cambiaba el lugar de desembarco a Bahía Cochinos. Sin embargo, el nuevo proyecto implicaba una desventaja garrafal, que los hombres en la línea no tendrían manera de escapar, por lo que estaban condenados o a tomar el poder o a ser asesinados en el intento. El 18 de marzo, el plan fue aprobado por Kennedy, pero de última hora mandó a hacer cambios que resultaron perjudiciales para la operación, incluso haciendo que ocurriera algo tan inaudito como mandar a los hombres sin protección de respaldo. Por otra parte, fue tan insistente la negación del presidente respecto a la participación de Estados Unidos en una posible invasión a Cuba, que solo podía ser traducida esta actitud en la prensa como una afirmación irrefutable. A tan solo unos días del cometido, el 10 de abril, Kennedy volvió a afirmar que su gobierno no intervendría militarmente en el país del régimen castrista. En las condiciones del modelo final del plan se estipulaba que los cubanos exiliados, sin ayuda militar norteamericana y solo en control del aire, vencieran a los locales de la isla. Se creía que con la cobertura aérea bastaba para que se mantuviera la cabeza de playa. Efectivamente, el primer día las tropas de Castro habían sido derrotadas en varios ataques. Algunos incluso se rindieron por creer que pronto llegarían los estadounidenses para apoyar la operación. Muchos de los miembros de la brigada que atacaba ocasionaron fuertes destrozos el 18 de abril, que fue el primer día del ataque. Pero, a partir de entonces, el rumbo de los acontecimientos iría completamente en su contra. Kennedy les negó la ayuda a los invasores el 19 de abril. Ni siquiera había dejado que los aviones estadounidenses volaran sobre la playa, aunque fuera para ahuyentar a los castristas. El asunto es que, a pesar de haber causado el fracaso con su incompetencia, no incumplió a su palabra pública de que el Estado norteamericano se mantendría al margen de los ataques a Cuba. En realidad, no es de sorprender demasiado la frialdad con la cual Kennedy se desentendió de su responsabilidad en la lucha por el éxito de la operación. Lo cierto es que el presidente nunca había creído en la invasión, ni siquiera en el Plan Zapata, y posiblemente aún menos después de haberlo saboteado con sus malas decisiones. La cuestión aquí radica en por qué, a pesar de esto, permitió que se llevara una acción que indudablemente resultaría en cientos de muertos. Para el Baúl de Pesqueira, Perla Valdés. Seguimos con Ana García, en una colaboración con Samuel Noroña, quien nos hablará del bloqueo por parte de Estados Unidos a Cuba. Estados Unidos introdujo formalmente el embargo comercial completo contra Cuba el 3 de febrero de 1962, a través de un decreto del presidente John F. Kennedy. Aunque de hecho el embargo comenzó casi inmediatamente después de la victoria de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompía relaciones diplomáticas con Cuba. El gobierno de Estados Unidos recibió con hostilidad la Revolución Cubana y emprendió una serie de medidas políticas y sanciones económicas
que pronto se convirtieron en un bloqueo total. Las sanciones incluían una serie de prohibiciones, tales como la exportación e importación de mercancías procedentes de Estados Unidos, el comercio con subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, la visita de los turistas estadounidenses a la isla. También se prohibió el uso del dólar para las transacciones financieras con otros países y se prohibió el acceso a territorio de Estados Unidos de los buques y aviones cubanos. En julio de 1963, se puso veta a cualquier transacción con La Habana y se congelaron los valores de Cuba dentro de Estados Unidos. Desde el año 1966, las sanciones se hicieron más estrictas. Se prohibió a los ciudadanos estadounidenses visitar Cuba y realizar cualquier tipo de negocio en el Estado cubano sin un permiso especial. A las compañías estadounidenses en terceros países se les prohibió trabajar con empresas cubanas, exportar a Estados Unidos productos de producción cubana o que contuvieran componentes procedentes de la isla. En 1992, Estados Unidos adoptó la llamada Ley Torricelli, que además de establecer medidas para limitar el transporte marítimo a Cuba, prohibía el comercio de las subsidiarias de compañías estadounidenses establecidos en terceros países con Cuba. A estas medidas le siguió la Ley Helms-Burton, o para la libertad y la solidaridad democrática cubana, aprobada el 12 de marzo de 1996 por el Congreso de Estados Unidos. La norma preveía sanciones adicionales contra empresas extranjeras que mantuvieran relaciones comerciales con Cuba. Los buques que transportaban mercancías desde o hacia Cuba no podían entrar en los puertos estadounidenses. Estados Unidos dejó de asignar fondos a las instituciones financieras internacionales que aportaran fondos a Cuba. Además, el documento señalaba el desacuerdo de Estados Unidos con la presencia de instalaciones de inteligencia rusas en Cuba. En 2004, Estados Unidos impuso nuevas restricciones. Se limitaba a una vez cada 3 años la posibilidad de visitar a familiares en Cuba. El tiempo de permanencia en la isla se restringía a 14 días, mientras no se permitía gastar en territorio cubano más de $50 al día. En abril de 2009, la administración de Obama decidió cancelar las sanciones impuestas por George Bush sobre los viajes a la isla y las remesas a Cuba para los cubanos que viven en Estados Unidos y quienes tienen familiares en la isla. Además, se decidió reanudar el trabajo en la isla de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses. El 1 de agosto de 2009, el presidente Obama suspendió durante un periodo de 6 meses la ley Helms-Burton. De hecho, esta iniciativa fue una respuesta a la resolución de la Asamblea General de la ONU del 28 de octubre de 2008, que exigía la supresión de las restricciones sobre Cuba. El presidente de Estados Unidos firma cada 6 meses el decreto que suspende esta ley. En septiembre de 2013, Obama prorrogó un año más las sanciones comerciales impuestas contra Cuba con el fin de mantener el bloqueo contra la isla. Se decidió asimismo prolongar las sanciones contra Cuba en el marco de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, alegando que respondía a los intereses nacionales de Washington. Esta norma legal llevaba vigente desde 1917 y prohibía que las empresas estadounidenses hicieran negocios con la isla. Esta norma solo afecta a Cuba. Para el Baúl de Pesqueira, Ana García, en colaboración con Samuel Loroña Zelaya. Ahora les presentaré una canción de Silvio Rodríguez titulada La Masa. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio,
qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecita montada para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Para finalizar, tenemos a Ana García, quien nos hablará de la Revolución Cubana en la cultura popular. Influencia de la Revolución Cubana en la cultura. La Revolución Cubana ciertamente significó un cambio radical en el sistema y la toma de una postura distinta a la del resto del continente americano en un mundo bipolar. Los cambios políticos son sumamente evidentes después de la Revolución. Sin embargo, los cambios culturales propios de este nuevo sistema reflejan, por un lado, los ideales que se intentaban implementar al imaginario colectivo y, por otro, la reacción de la sociedad a los cambios y la oposición al sistema. La música jugó un papel muy importante en este escenario. La llamada Nueva Trova apareció alrededor del 66 y se llamó así porque provenía de la trova cubana que ya era popular desde años atrás. A causa del auge que estaba teniendo, para diciembre de 1972 se fundó en Manzanillo el movimiento de la Nueva Trova, el cual realizaba encuentros anuales para discutir sobre música, letras y criterios estéticos. Estas canciones de protesta contenían temas sociales y políticos. Sobre esto, Rogelio Ramos Domínguez afirma por su parte que, abro cita, justamente esta protesta social tuvo su máxima expresión en la Cuba de los años 60 y 70, con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, junto al grupo de experimentación sonora del ICAIC, con dos tipos de canciones. Por un lado, las que apoyaban el modelo revolucionario y por otro, las que denunciaban el avance de las dictaduras en Latinoamérica, la guerra de Vietnam y los genocidios en Camboya. La protesta era hacia afuera, nunca hacia adentro.
de ese compromiso moral con los cambios operados en Cuba fue que nacieron composiciones con marcada tendencia antiimperialista. Lo anterior es notable en piezas como la exitosa Cuba va, interpretada por Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, cuya letra dice: «Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando». Esta canción parece tratar de legitimar y apoyar el sistema revolucionario. La canción se convirtió en un hit en el país, por lo que se puede decir que cumplió con el propósito de formar parte del imaginario colectivo. Otro caso similar lo encontramos en La masa, de Silvio Rodríguez, en la cual cuestiona ¿qué cosa fuera la masa sin cantera? Esta metáfora, en la cual hace referencia a la masa, que es una especie de martillo, el cual es emblema del Partido Comunista, no es nada sin la cantera, es decir, una fuente de los recursos necesarios para construir este instrumento. Con esto, intenta dar un mensaje de que el sistema necesita de la población cubana para funcionar. Se puede notar que la trova buscaba dar a la población un sentido de pertenencia al sistema, como lo afirmó Silvio Rodríguez en una entrevista. Cito: «No es un problema de veneración, es un problema de responsabilidad, es un problema de sentirse parte de algo. No lo veo como un altar ni como una catedral a la que uno va. Es la cotidianidad, es lo que uno es, lo que uno quiere que sean las personas que uno quiere. Todo el bien que uno puede desear a todo el mundo». Cierro cita. En lo anterior se hace evidente una característica de la nueva trova, y es su afinidad con Castro, lo cual se muestra en la siguiente cita de Silvio Rodríguez. «Si es de la Revolución Cubana, la revolución que comandó Fidel y que han continuado tanta gente valiosa, Raúl, Che, Camilo, toda esa gente, a mucha honra, mi hermano, a muchísima honra ser oficialista de esto». Por otro lado, la literatura de esta época parecía no tener el mismo sentimiento. Esto puede ser debido a que se habla de una literatura sin residencia fija, debido a que los autores solían publicar fuera de Cuba o incluso residir fuera de la isla. Percatándose de esta tendencia, el gobierno cubano puso en marcha una política diferente, dando permiso a autores como Miguel Barnet, Cintio Vitier y Jesús Díaz de publicar en Europa y viajar al extranjero. Esto permitió la expresión de sus ideas, como fue el caso de Díaz, quien publicó en un artículo de la revista alemana Der Spiegel su idea de una tercera vía entre el comunismo heredero del estalinismo y el capitalismo de la última década del siglo XX, idea que no fue tolerada por el gobierno cubano. También había otros matices, como el de Reinaldo Arenas, residente de Miami en los últimos años de su vida, un fuerte crítico del sistema de Castro, pero que al mismo tiempo no estaba a favor del modo de vida americano. Un factor común en la literatura y la trova cubana es la presencia de la nostalgia y la externalización del mundo interior. Dieter Ingenscheid afirma por su parte que, cito, «Para ellos, la ruptura física con la isla se hace notoria en sus obras. En cambio, el discurso de la nostalgia está presente. Es la evocación de lo perdido junto al resultado que en cada caso ha marcado la transculturación. Esta es la temática que aparece en sus obras y que precisamente se diferencia a partir de una transgresión expresada en el mundo interior de cada uno». Cierro cita. Constataré lo anterior mediante dos frases. La primera se encuentra en la obra Antes que anochezca de Reinaldo Arenas. Abro cita. «Siempre he considerado un acto miserable mendigar la vida como un favor. O se vive como uno desea, o es mejor no seguir viviendo». Cierro cita. El autor utiliza esta frase como una crítica al sistema de Castro, debido a que a lo largo de su obra argumenta que las condiciones de su país no le permitieron vivir plenamente, como lo describe al final de su obra. Cito: «Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro, seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país». Por último, Silvio Rodríguez demuestra la importancia del mundo interno en este contexto cuando afirmó en una entrevista, abro cita, «A veces uno no sale de uno mismo porque no se anima mucho por lo que ve afuera. Es una ventaja poder tener un mundo interno noble». Cierro cita. La presencia de todos los factores mencionados en la cultura cubana después de la Revolución nos muestra que en un mundo que aparentaba ser de dos colores, existía toda clase de matices que se encuentran plasmados en el arte. Para el Baúl de Pesqueira, Ana García Vega.
Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos el haberse quedado con nosotros y los invitamos a sintonizarnos en una próxima emisión. Se despide su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.